Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola, en el Perú del coronavirus, nada está dicho. Hace exactamente un año la vida nos cambiaba sin siquiera nosotros imaginar todo lo que vendría. Imposible saberlo entonces, solo habría sido posible con una máquina del tiempo. Primero creímos que serían 15 días, después 30 días. Y aquí estamos, 365 días después. Tenemos, por ejemplo, un subregistro de más de 120.000 muertos en total por la pandemia. Ningún otro proceso bélico, político, social en la historia del Perú ha cobrado tantas vidas de peruanos en tan poco tiempo. Ninguno. No existe en la historia del Perú un proceso que haya cobrado tantas vidas en tan poco tiempo. Ni Sendero Luminoso, en los 12 años de guerra. La economía muy golpeada, la crisis política, 3 presidentes en una semana, una elección presidencial a 24 días y un país que resiste y no quiere sucumbir pese a todo. Hablando de la elección del domingo 11 de abril, estamos siempre teniendo aquí a candidatos presidenciales. En esta ocasión nos va a acompañar en los siguientes minutos la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Y de allí que ustedes me vean con la mascarilla que usaré a lo largo de todo el programa, porque la entrevista será de manera presencial. En lo personal, tomé conciencia de que esto se venía feo cuando vi los muertos de Guayaquil, ¿se acuerdan? Muy pronto esas escenas se verían en el Perú. Y luego vendrían las camas UCI, a las camas UCI le siguieron las camas hospitalarias, el frontis del colegio médico que comenzó a llenarse con las fotos de nuestros doctores, nuestros héroes, el encierro de los niños, el encierro de los ancianos, la mascarilla como un implemento más para salir a la calle, y así. Hoy vamos a comenzar el programa haciendo un recuento de estos 365 días de estado de emergencia por el coronavirus, y tengo el gusto de presentarles, esta vez de manera virtual, a nuestros primeros invitados. Norma Correa, antropóloga especializada en políticas públicas, y Raghi Burhum, científico que ya está con nosotros. A los dos, muy buenas noches. Norma, bienvenida, gracias por estar aquí. Raghi, cuando apenas se conecte y la tecnología lo permita, también buenas noches contigo. Mientras Raghi se conecta, Norma, agradeciéndote de antemano por esta entrevista, quería que pudiésemos hacer un recuento de cómo es que nos coge esta pandemia. Raghi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo es que nos coge esta pandemia? ¿Con qué indicadores nos sorprende? ¿Qué sectores son los más golpeados? ¿Cuánto es que la pobreza ha visto crecer o se ha visto a sí misma crecer contando a más peruanos en esa condición? ¿Cuál sería tu primer balance de estos 365 días, Norma? Bueno, Jaime, buenas noches a ti, a tu público. Muchas gracias por la invitación a participar en este balance de los 365 días de pandemia, ¿no? Bueno, como tú bien lo has señalado, en nuestra sociedad ha sido impactada, ¿no? Tanto a nivel económico, político, social, y yo también agregaría el alto costo personal que ha tenido esta pandemia en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yendo, por ejemplo, a los temas de pobreza, que son críticos, ¿no? Sabemos ya, sobre la base de estimaciones independientes, ¿no?, realizadas por UNICEF, el Banco Mundial, que estamos enfrentando un retroceso de una década en las cifras de pobreza. Vamos a retroceder a nivel del 2010. Eso quiere decir que por lo menos alrededor de 3.5 millones de peruanos van a caer en pobreza, de los cuales aproximadamente la mitad van a ser niños y adolescentes. ¿Cuántos, perdón? Entonces, ¿cuánto dijiste? ¿Cuántos? Más de 3 millones de peruanos, peruanos caerán en pobreza, claro, y de los cuales la mitad, alrededor de 1,5 millones, son niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esto es crítico, Jaime, porque implica que los partidos políticos que están ahora en contienda deben realmente priorizar las soluciones para responder a este fuerte choque social en pobreza que se ve tanto en el ámbito monetario, pero también en lo que es la seguridad alimentaria. Así es. Ahora, Raghi, a lo largo de estos 365 días, mucho hemos conversado. En este programa hemos servido de plataforma para que la frase o el hashtag "sin ciencia no hay futuro" pues
tenga eco, y creo que algo hemos podido hacer. Digo hemos modestamente porque creo fervientemente en que sin ciencia no hay futuro. Debe ser algo que los candidatos, por ejemplo, tengan anotado en su plan y puedan llevar adelante en el quinquenio que viene, que no pinta nada bien. ¿Cuál es tu primer balance? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos sorprendió? ¿Y dónde estamos? Sí, creo que primero, gracias por lo de sin ciencia no hay futuro. Creo que ha sido... Claro que si nos concentramos en las partes negativas hay muchas cosas de qué hablar, pero no me gusta hacer eso. Hoy día creo que es un momento para reflexionar de qué es lo que hemos hecho bien también, ¿no? Aparte de entender en dónde hemos fallado. Creo que la ciencia en general ha tomado un rol importante, ¿no? Los datos abiertos en general ahora se entienden más, se entiende la importancia de la transparencia que generan los datos abiertos, ¿no? En un sistema democrático. Eso no creo que lo tendríamos claro hace un año, ¿no? Y la pandemia nos ha ayudado por lo menos a entender que si no generamos esa transparencia se genera una desconfianza, y las desconfianzas al final salen con el pueblo en general rebelándose acerca de ese tema, ¿no? Lamentablemente no hemos hecho suficiente caso a las estrategias que el resto del mundo ha estado utilizando, y en mi opinión personal tiene que ver bastante con la burocracia que tenemos en nuestro gobierno, ¿no? Entonces, eso es algo importante que tenemos que enfatizar, ¿no? O sea, los problemas que hemos tenido con el oxígeno, los problemas que hemos tenido con no poder utilizar pruebas moleculares, no poder pasar los proyectos que necesitábamos pasar inmediatamente para poder luchar contra esta pandemia. O sea, bastantes de esas cosas han sido por burocracia innecesaria, ¿no? Así tenemos es. como país que reflejar sobre ese tema. Claro. Norma, ahora, cuando comienza el estado de emergencia, comenzamos a ver las calles vacías, comenzamos a mirar poco a poco y cada vez con más vertiginosa preocupación la salud pública, diferentes sectores productivos, diferentes sectores estratégicos, claves de nuestro país. En algún momento, quizá, albergábamos la esperanza de que algo se podía transformar, ¿no? Que había, justo este es el momento en el que estamos confinados, que hay un Estado que está liderando, eso se creía, ¿no? Que está liderando con una performance inédita, en un momento inédito, pues algo bueno va a salir de todo esto. Lamentablemente, digo yo, no sé si soy un poco más pesimista que optimista, pero lamentablemente creo que las cosas malas fueron como atropellándose frente a nuestros ojos y no llegamos a distinguir si es que algo bueno se ha podido sacar de todo esto. Te remonto una imagen cuando veíamos a los animales caminando solos por la calle, ¿no? Y decíamos, wow, esto es transformador, algo va a pasar. ¿Algo ha pasado? Bueno, yo creo que haces una reflexión muy pertinente porque cuando estábamos en los primeros meses, ¿no? Creo que todos teníamos, digamos, la buena voluntad que esto nos transforme como sociedad, ¿no? Pero hemos pasado pues, por una serie de, vamos a denominar, quiebres de corazón, ¿no? Que nos ha dado la coyuntura, la realidad, y yo creo que los peruanos en sus sentimientos han sentido pues traicionados, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí creo que hay una serie de cosas que sí podemos extraer como lección, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a estas alturas del partido, cualquier peruano, no importa de qué tendencia política, digamos, participe, le debe quedar claro que necesitas un Estado que funcione, un Estado efectivo, un Estado eficiente, ¿no? Y yo recuerdo al inicio, los primeros meses, el debate era cuánto de nuestros problemas se explican por lo estructural, es decir, por lo que heredamos, por las condiciones previas a la pandemia, y cuánto se explica por lo coyuntural, ¿no? Por la particular naturaleza de este virus y el particular estado de la gestión pública. Yo diría que han sido las dos cosas, y conforme ha ido pasando el tiempo, las fallas de gestión han sido más evidentes. Así que yo creo que una primera lección es que urge fortalecer esa gestión, ¿no? Otra lección tiene que ver con algo muy importante, que es lo que ha pasado en nuestros hogares, Jaime. Nuestros hogares se convirtieron en
colegio, universidad, centro de trabajo, lugar de esparcimiento, hospital. Entonces yo creo que a todos hemos sido cuidados y a todos nos han cuidado. Yo creo que si algo también nos ha tocado es que ahora somos más conscientes de la importancia de estos cuidados para que la sociedad funcione. Yo albergo la esperanza que esto nos lleve a por lo menos generar una mayor sensibilidad sobre los asuntos de la economía del cuidado, la corresponsabilidad en nuestra sociedad. Ragui, yo recuerdo que habrá sido abril, mayo, que comenzabas en este programa a señalar lo pertinente, ¿no? Lo que se debía hacer en la salud pública, que era tomar pruebas, rastreo, ¿no? Confinamiento y cerco, ¿no? Comenzar a justamente trabajar en eso que el primer mundo trabajaba, porque encima teníamos y tenemos todavía, ya viene la tercera ola, por cierto, dicen, es inminente, no se sabe cuándo, pero tenemos este diferido, este delay, esta especie de el futuro en Europa de 3 semanas, con lo cual podíamos ver cómo se podía actuar, cómo se podía acercar. ¿Cuánto se avanzó de eso? Porque, a ver, ha sido, como te digo, mayo aproximadamente, o abril, que comenzabas con esa prédica. ¿Cuánto de esa prédica se ve hoy, un año después? Mira, un año después, lamentablemente, todavía no se han hecho varias de esas cosas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tema del huayno, porque se llamaba el martillazo y el huayno, ¿no? El huayno se trata de mirar las características de cada localidad y hacer esos cercos por región, ¿no? No hacer, digamos, cerrar todo absolutamente, ¿no? Inclusive hablábamos de cerrar por distrito un nivel más pequeño, ¿no? Recién este año hemos empezado a hacer ese tipo de cosas, casi un año después prácticamente, ¿no? El tema también siempre era, bueno, tenemos que hacer estas medidas donde ajustamos y soltamos y entramos y soltamos y relajamos basados en indicadores, ¿no? Y los indicadores recién los empezamos a hacer este año, ¿no? Cuando se debieron haber hecho en mayo del año pasado, y aún así los indicadores no se han publicado continuamente, ¿no? Entonces hasta ni eso todavía hemos logrado. O sea, hemos avanzado, pero digamos que nuestro nivel de burocracia ha sido tremendo. El propósito de las cuarentenas era no hacer cuarentenas por cuarentenas, sino para desacelerar estas muertes diarias hasta que llegue la vacuna, ¿no? Llegamos a este año sin tener los contratos de la vacuna. O sea, ya sabíamos que íbamos a necesitar las vacunas y esos contratos hechos el año pasado. No es por gusto, no estábamos entrando en estas mini cuarentenas, cuarentenas. Entonces, o sea, hemos avanzado, obviamente hemos avanzado, pero digamos, sí tenemos que enfatizar lo que acabamos de decir, ¿no? Que es la gestión ha sido problemática, muy problemática, ¿no? En este último año. Esta pregunta es para los dos. Con todo lo que hemos caminado en este año tan doloroso, tan duro, tanto de aprendizaje, ¿no? Porque, digamos, es un año, no hay absolutamente nada que celebrar, solamente hay que marcar con estacas las cosas que se deben mirar hacia el futuro, las cosas que tenemos que poner mayor énfasis que en otras. Norma, ¿cuáles consideras tú que son esas cosas que hay que mirar? Sí, bueno, yo diría, Jaime, de cara a este segundo año, ¿no?, que estamos enfrentando en pandemia, hay temas que requieren mayor atención, ¿no? Un primer tema son los niños. ¿Dónde han estado los niños en esta pandemia? Los niños han cargado una mochila muy pesada y no han recibido ni la prioridad de la política pública ni la atención debida en cuanto a medidas de contención. Y yo creo que hay que reconocer que, digamos, han cargado no solamente con, digamos, la situación de tener el cierre de escuelas más largo del mundo. O sea, los niños peruanos están entre los niños que han estado fuera de la escolaridad presencial por más tiempo a nivel global, ¿no? Sino además las propias, digamos, cargas en su salud mental que deriva este confinamiento. Así que eso es una cuestión que tiene que cambiar, ¿no? Otra cuestión que tiene que cambiar y que debemos mejorar es prestar mayor atención a la otra pandemia, que ha sido la violencia en todas sus formas y en particular la violencia contra la mujer. Acaba de salir un estudio del Ministerio
de la Mujer y el Ministerio de Justicia con cifras alarmantes, ¿no? De lo que han sido, por ejemplo, el incremento en llamadas en las líneas de emergencia que han llegado a picos de 23.000, ¿no? 23.000 llamadas el año pasado, y eso pues debería sonarnos a todos y debería preocuparnos profundamente, ¿no? Sin contar lo que son las graves cifras de feminicidio, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. 132 mujeres perdieron la vida el año pasado, durante esta pandemia. Entonces, el tema de violencia es otro aspecto fundamental. El tercero, y con eso termino, Jaime, yo creo que hay que prestar mucha atención y hay que tener una mirada generacional y mirar sobre todo a estos jóvenes que están saliendo del colegio, ¿no? Y que se están enfrentando a un mercado laboral tremendo y difícil. Requieren atención de iniciativas tanto de política pública como del sector privado, para la generación de habilidades blandas que les permita engancharse en un mercado laboral que va a ser complicado. Claro. Va a ser complicado, pero que requieren el soporte para también tener una reactivación económica que tenga un enfoque de género, pero que también tenga un enfoque generacional. Ragui, brevemente, ¿el futuro para ti en este segundo año? Mira, creo que, el rol de la ciencia, de la tecnología e innovación ya no es algo que podemos estar escapando, ¿no? Lo hemos estado haciendo, nos hemos concentrado en otros elementos dentro de nuestro país, pero ya no lo podemos escapar, vivimos en otro siglo, ¿no? Entonces, las decisiones que tomamos tienen que estar basadas en ciencia, tienen que estar basadas en hechos reales. No podemos salir y causar desinformación, decir que te cambie el ADN, asustar a la población con datos que no están completos, ¿no? Se necesita asesoría de gente que sepa lo que está haciendo dentro de nuestras instituciones, sea el presidente o sea el Congreso, ¿no? Y el rol de la tecnología en educación, ¿no? Ahora más que nunca es lo que va a reducir esa brecha que tenemos ahora con todos el año escolar casi perdido para varias personas, ¿no? Así es. Y el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación también en combatir esa desinformación creo que va a ser más importante, ¿no? Tenemos que combatir bastante el populismo que dice cosas sin estar basado en absolutamente nada, ¿no? Creo que ese rol va a ser distinto y va a mejorar nuestro país. La antropóloga Norma Correa y el científico Ragui Burgum haciendo este análisis del primer año de la pandemia. Muchas gracias a los dos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, de verdad. Gracias, Muy Jaime. bien. Hasta la próxima. Gracias.